nuevamente hoy. Es un gusto estar nuevamente aquí con ustedes. Y bueno, vamos a dar inicio a esta charla, que como bien les estaba comentando Mónica, tiene una primer parte que es la parte de actualización. Siempre hacemos así, algún tema de actualización, en lo posible vinculado con el sector agropecuario. Hoy vamos a hablar de una nueva resolución recientemente publicada, vinculado con las cartas de porte electrónicas, un nuevo régimen de carta de porte electrónica. Y en la segunda parte le vamos a dedicar un tiempo, bastante tiempo, a planificación fiscal. Esto fue ya lo que arrancamos en la primera reunión, ¿no? Con esta idea de incorporar aspectos de planificación fiscal en la actividad agropecuaria. Hoy vamos a hablar del alquiler y de la venta de inmuebles rurales y el tratamiento en los distintos impuestos, tanto para las personas humanas, como para sociedades, porque es una temática donde hay bastante para hablar vinculado con qué conviene, qué deja de convenir, qué se puede hacer. Vamos a mencionar un poquito la opción de venta y reemplazo en el caso de inmuebles rurales. Así que ese es el programa de hoy y bueno, vamos a arrancar. Vamos a arrancar. Bien, no sé si se está escuchando bien, ¿estamos en orden? Sí, se escucha bien, perfecto. Y se Perfecto. ve completa la pantalla de la exposición. Perfecto. Bueno, entonces, en materia de actualidad, vamos a arrancar con el nuevo régimen de cartas de porte. Novedades impositivas. En realidad es una resolución que se publicó hace pocos días, fines de junio, 25 de junio. Es una resolución conjunta de la AFIP y del Ministerio de Agricultura, 5017 del 2021, y lo que prevé es el reemplazo del régimen de emisión de cartas de porte, creando este nuevo sistema, este nuevo régimen de carta de porte electrónica, que en realidad era algo que se venía anunciando desde algún tiempo atrás, con una idea, como dicen los considerandos de la resolución 5017, con una idea de mejorar todo lo que tiene que ver con la trazabilidad en el comercio de granos, el tema de sistematizar, ¿no? También simplificar a través de la eliminación de varias resoluciones que están reglando hasta ahora esta operatoria de carta de porte, y obviamente con el propósito de mejorar la lucha de la AFIP contra la evasión fiscal, ¿no? Esto tiene que ver con el traslado de granos no destinados a siembra, legumbres secas, sea por transporte automotor o ferroviario y dentro del ámbito territorial de la República Argentina. Incluye también a las semillas, aquellas semillas que todavía no se han identificado como tales ante el INASE u otros organismos. Entonces, ahí tenemos los bienes que están incorporados en este régimen de respaldo del traslado, ¿no? De eso estamos hablando, cómo se respalda el traslado de estos granos y semillas. Y acá podríamos decir algo bueno, si se quiere, vamos a ver cómo termina esta historia, es que hay un plazo, ¿no? Hay un plazo un poco particular, porque la norma entra en vigencia a partir del 1 de septiembre, sí que no falta mucho, pero la aplicación obligatoria regirá a partir del 1 de noviembre, o sea, 2 meses más. Con lo cual va a haber una coexistencia entre ambos regímenes, ¿no? El viejo y el nuevo. En definitiva, la fecha tope sería el 1 de noviembre, porque a partir del 1 de noviembre ya esta resolución va a ser de aplicación obligatoria.
Y algunos están diciendo, bueno, vamos a ver si arranca el 1 de noviembre, porque hay que adaptar, hay que ver qué otros cambios, tal vez se introduzcan algunas otras modificaciones o algunos otros cambios. Ustedes saben que ya alguna entidad profesional, en concreto la Federación Argentina de Colegios de Graduados, ya hizo algunas sugerencias, ¿no? Hace unos días emitió una suerte de recomendaciones o sugerencias o preguntas vinculados con este nuevo régimen, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es cuáles son los sujetos, que serían los sujetos que podrían solicitar las cartas de porte electrónicas. Acá la FIP también ha hecho algún comentario, ha emitido algún PowerPoint explicaticio sobre el régimen y también sobre las bondades, ¿no? Para la FIP son todas bondades, en el sentido, tal vez un poco de razón tenga, ¿no? En el sentido de que ahora se sistematiza y vamos a tener que en un mismo aplicativo, en un mismo procedimiento, vamos a encontrarnos con la solicitud, con la carga y con la emisión del comprobante. Lo nuevo es también que los comprobantes de carta de porta electrónica van a tener códigos de barras y un código QR, y con ese código QR se va a poder constatar toda una cantidad de, digamos, de información o de datos, chequear en forma instantánea, ¿no? Después que todos los operadores van a poder visualizar aparentemente en forma inmediata cuál es la situación de la carta de porte electrónica. Se crea también un rubro, una posibilidad de contingencias, ¿no? Ante problemas del arribo de la carga. O sea que hay algunas cuestiones, fundamentalmente chequeos online también, del digamos, origen de la carga y del destino, y de la capacidad productiva de los operadores. Eso es lo que la FIP está publicitando como ventajas del nuevo régimen, ¿no? Donde tenemos una carta de porte, y también tenemos otra carta de porte, que es la carta de porte flete corto, que se ha incorporado para, de alguna manera, facilitar cierto tipo de traslados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los sujetos que van a solicitar la carta de porte electrónica? Los productores de granos que estén inscritos como tales ante la FIP. También pueden ser productores que tengan planta de acopio. Bueno, ahí son inscritos en el registro único de la cadena agroindustrial, pero bueno, pueden ser productores comunes o productores que tengan planta de acopio de productor. Esos son, ¿no?, los que están definidos en el artículo 2º, inciso A, pero luego tenemos los del inciso B, que son los operadores del comercio de granos, en este caso que tienen que disponer de plantas habilitadas por la autoridad competente, y bueno, tienen que dejar entonces la matrícula habilitada ante el RUCA. Acá estamos hablando de operadores de comercio de granos, también sujetos habilitados a solicitar la carta de porte electrónica. Y finalmente los que la AFIP designe a través de resolución fundada. ¿Cuáles son los requisitos para solicitar la carta de porte? Bueno, son los tradicionales, ¿no? Poseer la quit activa, tener aceptados los datos biométricos, tener presentadas las últimas. Sobre este requisito puede haber, ¿no?, alguna crítica, después vamos a mencionarlo un poco. Tener presentadas las declaraciones juradas de los últimos 12 meses en materia de IVA y de seguridad social, y la última declaración jurada de impuesto a las ganancias del periodo fiscal vencido a la fecha de la solicitud. Ahora bien, si alguien inicia actividades, digamos, si tiene menos declaraciones juradas presentadas, obviamente van a ser las declaraciones juradas correspondientes desde el inicio de la actividad hasta la fecha de solicitud de la carta de porte. Y el otro requisito también habitual es poseer el domicilio electrónico constituido y tener actualizado el domicilio fiscal.
Entonces, en materia del procedimiento para la obtención de la carta de porte, digamos el tema operativo, hay dos formas. Uno, ingresar a un servicio que se llama carta de porte electrónica, así se lo denomina, y la opción es solicitud carta de porte automotor o eventualmente solicitud carta de porte ferroviaria. Y después está el otro régimen o forma de obtener la carta de porte, que es a través de web service, que estará habilitada por la AFIP. Una vez tramitado, bueno, la AFIP va a autorizar la solicitud cuando corresponde y va a otorgar el código de trazabilidad de granos electrónicos, que esto es el CTG, ¿sí?, para cada carta de porte que se autorice. Esto ya era tradicional. Alguien que inicia actividades, o sea, un nuevo obligado a la emisión, se le van a otorgar autorizaciones parciales durante los 3 primeros meses. Esto puede ser discutido en cuanto al arbitrio, cuál es el criterio de esa autorización parcial que el fisco va a dar a aquellos iniciados, por decirlo de alguna manera, por ejemplo, que inicien actividades, donde puede haber algún tipo de restricción y veremos cuál es el criterio que el fisco va a tomar. La carta de porte siempre se tiene que confeccionar antes del inicio de la carga, va a acompañar al traslado de los bienes durante toda la misma, debe exhibirse cuando cualquier autoridad competente lo exija. Acá un punto que puede ayudar es que se puede emitir una carta de porte en formato borrador, y esta carta de porte podrá ser aceptada dentro de las 72 horas previas al inicio del traslado de los granos. O sea, tiene mucha parte operativa, aunque esta resolución deroga a las anteriores. En realidad esta derogación va a ser plena a partir del 1 de noviembre, cuando va a ser de aplicación obligatoria el nuevo régimen, pero bueno, toman varias o muchas de las cosas que ya venían, ¿no?, en una resolución 2595, o que vienen siendo aplicadas. Lo que pasa es que ahora todo el sistema se sistematiza, o sea que está el código QR, y varias otras cuestiones. Se cambia también algo del flete corto, que ahora vamos a mencionar. Los comprobantes de carta de porte eran y siguen siendo intransferibles, son válidos desde el inicio del traslado y hasta el plazo que otorgue el sistema según el recorrido. Por ahí se ha dicho en alguna de las power de la AFIP que van a tener una validez determinada, una cierta cantidad de días que se ampliaría en caso de contingencia. Y acá también cuidado, porque cuando arriban los granos, el destino debe confirmar, esto también, debe confirmar el arribo ingresando al servicio carta de porte electrónica. O sea, hay una confirmación del arribo a través del mismo sistema, ¿sí? Una de las cuestiones que se está planteando es el problema tradicional de la conectividad, ¿no? Porque todo muy lindo, el tema electrónico, pero la verdad es que hay muchas zonas agrícolas donde la conectividad no es ideal y donde hay problemas de conectividad. Entonces esto se verá, o también puede llegar a colapsar la página, como se ha mencionado, en épocas de cosecha, ¿no? En noviembre estaremos con la cosecha fina, bueno, en época de cosecha gruesa también podría llegar a ocurrir este tema de colapso de la página, ¿no? Por supuesto que no se puede trasladar granos sin carta de porte, o cuando la misma sea ilegible o sea adulterada. Y en caso de contingencia, que es lo que decíamos antes, acá está el problema de la carga puede ser desviada o puede ser rechazada, y entonces la norma establece quién tiene que ingresar al servicio web para informar esta cuestión. En el caso de contingencia es el titular emisor, no se pudo finalmente enviar esa carga. Por desvío, el responsable en destino, y en el caso de rechazo, de nuevo, el titular emisor. El titular emisor también es el responsable de los kilos declarados en el comprobante, ¿no? Acá hay otra cuestión vinculados con los kilos, que a veces no se conocen con exactitud, o bueno, hay una estimación
de los kilos de la carga respectiva. Bueno, todos los datos de la carta de porte van a poder ser consultados mediante el servicio que ya dijimos se llama carta de porte electrónica. La verdad que la resolución es bastante corta comparado con la 2595 porque no describe todos los participantes. Eso ha sido mencionado en la nota de la Federación del Colegio de Graduados como que sería conveniente que se haga algún anexo. O sea, la resolución es breve, es corta, no es demasiado extensa y seguramente algunas cosas se podrían haber ampliado. Y después lo que sí tenemos es un servicio que es carta de automotor flete corto, que es para el traslado desde su origen hasta la planta de acopio más cercana, ¿no? Acá, esto, digamos, el que va a solicitar va a ser un operador con planta autorizada, ¿no? Acá va a ser en realidad el acopiador el que va a... Osvaldo. Es el acopiador, va a coincidir o va a corresponderse con la del sujeto de destino. Que es Osvaldo, perdón, te sí. perdimos como un minutito, te perdimos la última frase. ¿Ahora me escuchan bien? Ahora sí, pero recién se cortó un segundito. Ah, bueno, desde la parte que les dije, hola, soy Osvaldo Balán, es un gusto saludarlos. Más o menos, no. No, la Más o menos última de las frase se 9, quedó de las 9 que ven a alguien que habla en forma incomprensible. Pero de todas maneras, se escuche o no se escuche, lo que digo es incomprensible, así que es más o menos lo mismo, más o menos parecido. Bueno, no, estábamos con esto del flete corto, una carta de porte flete corto, donde acá el que va a emitir esta carta de porte va a ser un acopiador que debe estar registrado en el estado 1 o 2 en el CISA, y la norma habla del traslado a la planta de acopio más cercana, ¿no? La quit del emisor se va a corresponder a la quit del sujeto de destino, esto es lo que dice la resolución, pero claro, el acopiador entonces debe poseer autorización de emisión por parte del productor otorgado por clave fiscal. Esto en realidad favorece un poco la idea, es también esta historia de la conectividad, por ahí si no puede el productor o no tiene buena conectividad, que todo lo gestione el acopiador a través de este régimen de carta de porte flete corto. Entonces es el acopiador el que va a acceder al servicio, que se llama así, carta de porte automotor flete corto. El comprobante queda en proceso hasta la aceptación del productor. Bueno, la verdad uno diría, si el problema es de conectividad, también va a poder, hay que ver, ¿no? Si va a poder conectarse el productor adecuadamente para aceptar esta carta de porte flete corto, que como ya dijimos, la emite el acopiador. Bueno, si la acepta el productor, el sistema va a generar la carta de porte, en este caso flete corto. Y acá una de las cuestiones también que se ha mencionado como problema o que puede tener algún tipo de problema, es que el comprobante, en este comprobante no se va a poder cambiar el domicilio de descarga como en como en la carta de porte tradicional. En la de flete corto no puede cambiarse el domicilio de descarga. Quiere decir que si se rechaza, tiene que volver a origen. Y esto, bueno, conlleva mayores costos. En materia de, ya para ir cerrando, en materia de sanciones, bueno, siempre acá tenemos problemas porque tanto el Ministerio de Agricultura como la AFIP podrán limitar o denegar o autorizar parcialmente de acuerdo al comportamiento fiscal del solicitante. Y acá, bueno, la crítica que se ha hecho es, bueno, ¿cuánto tiempo hay cuál sería el procedimiento de subsanación? Si por ahí es alguien que no tiene presentadas declaraciones juradas, debería ser automático, ¿no? Presenta la declaración jurada y está subsanado, pero si es por algún otro tipo de incumplimiento que puede llegar a determinar la FIP, como requerimientos no contestados, etcétera, bueno, debería preverse un procedimiento de subsanación, cuando se limite o se deniegue
el tema de la autorización de la emisión de las cartas de porte. Pero bueno, el juez administrativo va a notificar al domicilio fiscal electrónico el porqué de esta limitación o denegación, y el contribuyente tendrá que ver cómo y cuándo la subsana, ¿sí? Y en materia de sanciones, un poco la crítica que se hace es que hay varios organismos que pueden establecer sanciones de tipo virtual, porque la verdad que no están establecidas directamente. La de la ley 11683 sí, pero algunas otras, las que surjan de la propia resolución, no tanto, así que alguna crítica desde el punto de vista del procedimiento es que alguien podría discutir que son sanciones virtuales, y después que si hay varios organismos que pueden establecer sanciones, habría como se estaría infringiendo un principio penal, que es el principio penal del non bis in idem. Bueno, y además el incumplimiento podrá ser causal de suspensión o exclusión del RUCA. Entonces, algunos comentarios que han surgido con respecto a este régimen, más los que ya ha hecho la Federación Argentina de Colegios de Graduados, más las que se sigan haciendo, que yo creo que lo que va a generar es que exista alguna norma complementaria, o por lo menos que el fisco en el ABC de preguntas y respuestas o en algún lugar vaya, digamos, aclarando algunas cuestiones. En materia de conectividad, no sé qué es lo que puede aclarar, porque ahí, lamentablemente, es un problema de acceso a Internet, y en áreas, esto lo saben ustedes mejor que yo, hay muchas áreas agrícolas donde esto es complicado. En materia de soporte documental, no se aclara si la carta de porte debe trasladarse firmada por las partes o si es suficiente el código QR, ¿no?, que te llevará el transportista. Eso no está aclarado. En materia de productores, bueno, los productores no pueden emitir, como decíamos recién, la carta de porte flete corto porque no son acopiadores, ¿no? Bueno, y esto no, digamos, así está planteado. Tampoco podrían emitir la carta de porte flete corto, solicitar la emisión, los exportadores e industriales, porque, bueno, si es entrega directa de un productor a un exportador industrial, ahí hay problemas porque no podría emitirse la carta de porte flete corto, ya dijimos, solo la puede emitir el acopiador, que tiene planta habilitada. El problema de cambio de destino, que ya dijimos en el flete corto, fíjense que en realidad las principales cuestiones se están planteando con respecto a este tema de la carta de porte flete corto, ¿no? No es factible el desvío, y bueno, y si hay un problema de calidad o problema de lo que sea, no se puede reprocesar, mandar a otra planta, se obliga al retorno a la mercadería. Ha dicho la gente de la Federación, bueno, ¿cómo es esto de la planta más cercana? Porque hay algunos productores que operan con varias plantas que son cercanas. Tal vez tendría que decir la que habitualmente el productor opera, ¿no? Pero bueno, por eso está planteado este tema de qué significa la planta más cercana. Después era un procedimiento también por parte de algunos productores solicitar carta de porte en reserva para administrar el comercio y la logística. Esto se vería imposibilitado con el nuevo régimen. Y bueno, con respecto a las declaraciones juradas, algunos opinamos que los requisitos pueden ser excesivos, ¿no? Puede haber declaraciones juradas que no estén presentadas por problemas, bueno, lo hemos vivido con la pandemia o con lo que fuese, un problema puntual de algún productor. Bueno, la cuestión es que esperemos que la subsanación sea inmediata, como estábamos mencionando antes, ¿no? Pero acá directamente le deniegan, no es que le limitan, sino que le deniegan la emisión de la carta de porte si no tiene las declaraciones juradas presentadas. Bueno, con respecto al inicio de actividades, el asunto de cuál va a ser el procedimiento que va a tomar la FIP para autorizar más o menos, digamos, cartas de porte. Y bueno, esto es un poco lo que queríamos plantear. No me quiero extender demasiado, ya me extendí demasiado, ya estamos mal con el tiempo, pero es un pantallazo de este nuevo régimen de carta de porte, y hay que estar atentos a las modificaciones, que seguramente algunas otras van a venir. Yo no creo que esta sea la resolución definitiva, algún cambio o vendrá a través de consultas frecuentes, y veremos qué ocurre con la vigencia, si realmente va a arrancar o no el 1 de noviembre, pero por ahora esa es la fecha tope.
¿sí? El nuevo régimen es de aplicación obligatoria a partir del 1 de noviembre. Y ahora, no sé, vamos a tener que hacer un poco de magia. ¿Cómo se hace magia, Mónica? ¿No? ¿Cómo hacemos magia? Porque Osvaldo, en justo media hora... te iba a ¿eh? preguntar que tenemos dos preguntas cortitas sobre este tema, si querías por ahí ya las dejábamos cerradas, o si no, metemos magia hasta el final y las vemos al final. Vamos a tratar de hacer magia, pero es difícil. Con lo de planificación fiscal, tenemos cuestiones que más o menos ya se saben. A ver, el alquiler en el IVA. Alquiler de inmuebles rurales en impuesto a valor agregado y una exención que todos conocemos. El alquiler de inmuebles rurales está exento en el IVA independientemente del monto involucrado. Quiere decir que si alguien está arrendando un campo, el monto que perciba en concepto de ese arrendamiento va a estar exento, sea el importe que fuera. Pero recuerden que es una exención que está condicionada a dos cuestiones. Primero, que el inmueble tiene que ser rural y segundo, que la actividad debe ser de producción agropecuaria. Entonces, en algunos pocos casos, esto no es para rasgarse las vestiduras, pero en algunos pocos casos tenemos que se trata de un inmueble rural, pero está grabado en el IVA, el alquiler, porque no se destina a una actividad agropecuaria, como por ejemplo un predio que sea rural y se destine a turismo rural. Eso ocurre en algunos predios, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, o en el sur, que se destinan para instalación de molinos eólicos o antenas satelitales, o alguien tiene un predio y se utiliza como coto de casa. Bueno, el alquiler, obviamente ahí va a estar grabado porque el inmueble es rural, pero no se destina a una actividad agropecuaria. Además del arrendamiento, el arrendamiento es un contrato que es tipificado, ¿no? Está en la ley 13.246, tiene un plazo mínimo de 3 años, máximo 50, pero hay otros contratos donde se cede el uso y goce del inmueble rural y no es exactamente un arrendamiento. Nos referimos al pastoreo, donde el plazo suele ser menor, suele ser de 1 año solamente. O sea, no es arrendamiento, pero sí hay cesión del uso y goce del inmueble rural, y eso está exento en el IVA. En cambio, el pastaje, que es cuidado de animales, es un servicio y está grabado en el IVA a la tasa del 21%. Este tema se habló durante mucho tiempo, hoy tiene menor trascendencia porque no es tan habitual. ¿Qué pasa si alguien es arrendador, ¿no es cierto? Recibe granos en pago del contrato de arrendamiento. Bueno, primero tendríamos que decir que no es exactamente un contrato de arrendamiento, no cumple la ley 13.246 porque no hay un precio cierto en dinero, sino que se le paga en cereal, ¿no? En cereal, una cantidad de cereal. Y ese cereal después es revendido. Acá la duda es, bueno, si alguien es dueño de un campo, recibe cereal en pago del contrato de arrendamiento y lo vende, ¿está grabado en el IVA? Bueno, se discutió mucho en congresos, en seminarios, pero la verdad es que para la FIP está recontragrabado, serían arrendadores comerciantes, están revendiendo el grano que recibieron en pago en contrato de arrendamiento y es muy difícil sostener la no gravabilidad. En realidad, si es alguien que no opera habitualmente con granos, no le va a convenir recibir el físico, sino hacer un contrato en el cual se diga voy a cobrar el equivalente en pesos a tantos quintales, pero no recibir, digamos, la cantidad de cereal en, en especie. Bueno, y solo para cerrar el tema de alquileres, cuestiones que son tradicionales y que ya sabemos, si se trata de una persona humana es una renta de la primera categoría, si es una sociedad anónima que está arrendando es una renta de la tercera categoría, es un dueño de un campo, un predio, una chacra, una finca, que lo está alquilando, lo está arrendando, ese alquiler está grabado, ya dijimos que se imputa por lo devengado, sea persona humana o sea sujeto empresa. Después cuidado con aquellos inmuebles que se ceden gratuitamente, un valor no determinado, alguien podría decir cedí en comodato, pero el fisco probablemente venga y diga, mire, usted está cediendo por un valor no determinado y eso para mí está grabado en impuesto a las ganancias, ¿no? Porque está previsto para las personas humanas y si es una sociedad puede llegar a decir que es una disposición de bienes en favor de terceros. Después, las cuestiones tradicionales, si el inquilino introduce mejoras que el propietario no está obligado a indemnizar, eso es una ganancia grabada, una mayor ganancia, un mayor alquiler.
y también es un mayor alquiler los gastos que tome a su cargo el inquilino. En materia de deducciones, estamos hablando de esta renta de primera categoría, si es una persona humana, tercera categoría, si es un sujeto empresa. Bueno, los gastos de mantenimiento y conservación son deducibles. En materia de inmuebles rurales son los gastos reales. Y si hubiese amortizaciones, bueno, uno diría, la tierra no se amortiza, pero si hay construcciones, sí se amortizan, y estas amortizaciones se actualizan a partir de ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018. Cuando se pagan arrendamientos, hay que actuar como agente de retención. Acá, cuidado, el arrendatario, que es el productor agropecuario, está pagando el monto del arrendamiento, tiene que retener. ¿Cuánto tiene que retener? El 6% sobre el excedente de 11.200 pesos. Cuidado con los que no actúan como agente de retención, porque tienen multas, severas penalidades, inclusive el fisco podría impugnarle el gasto efectuado, según lo que dice el artículo 43 de la ley. Y acá sabemos que si no está inscrito el arrendador, si no está inscrito el contrato, también deberá retenerse el 28% sin aplicarse mínimo sujeto a retención. Bueno, en materia de ingresos brutos, los alquileres y arrendamientos están grabados, la tasa es el 5%, ya que estamos hablando muy rápido de ingresos brutos, recuerden que la venta de inmuebles rurales, si son bienes de uso, no están grabados en ninguna jurisdicción, la venta de bienes de uso no está grabada, entonces eso es una ventaja importante, la no grababilidad en ingresos brutos de la venta de inmuebles que tengan el carácter o condición de bienes de uso, pero si no fuesen bienes de uso, sí va a corresponder la gravabilidad. Concretamente, si alguien está utilizando un inmueble para llevar adelante una producción agropecuaria, es su inmueble propio, es una sociedad, el Mangrullo, sociedad anónima, o José Juan Pérez, empresario unipersonal, el día que vende el inmueble, ese inmueble es un bien de uso para él, es el bien que está utilizando para llevar adelante la producción agropecuaria. Y en el impuesto sobre los ingresos brutos no corresponde la gravabilidad. Y ahora sí nos vamos al punto principal de este tema de planificación vinculado con inmuebles rurales, que tiene que ver con la venta. ¿Qué pasa con la venta del inmueble rural? Bueno, y acá hay que diferenciar si son personas humanas o si son sujetos empresa. Porque si son personas humanas, sabemos que, a ver, hay que analizar un poquito qué es lo que está haciendo el productor agropecuario con ese inmueble. Bueno, si ya decimos que es productor agropecuario, lo está explotando. Entonces, cuidado, porque si es una persona humana, Juan Pérez, que está explotando un campo, el día que lo venda le va a corresponder el impuesto a las ganancias normal. Este impuesto cedular, que ahora estamos por ver, el impuesto cedular, aplica para las personas humanas, pero no para las empresas unipersonales, para las personas humanas. Entonces uno diría, ¿cuándo Juan Pérez le puede llegar a corresponder el impuesto cedular o el ITI? Y cuando Juan Pérez en realidad no es directamente productor agropecuario, sino que Juan Pérez es dueño de un inmueble rural y, por ejemplo, lo está arrendando. Entonces, Juan Pérez es un señor que tiene un campo, una chacra, una finca, un predio y decide arrendarlo. Entonces es Juan Pérez arrendador. El día que vende ese inmueble está liquidando la fuente productora, ¿sí? Y esto no estaba grabado por impuesto a las ganancias y le correspondía el ITI. A partir de la reforma de la ley 27430 aparece otro impuesto que es el impuesto cedular, que grava, pero ¿qué es lo que grava? Los inmuebles incorporados al patrimonio, supongamos de Juan Pérez, a partir del 1 de enero del 2018. O sea, para los inmuebles anteriores, todo el stock de propiedades al 31 de diciembre del 2017, cuando se venden, Juan Pérez, por ejemplo, compró el campo, la chacra, la finca en el año, no sé, 2008 y lo arrendó y hoy lo está vendiendo, ¿qué va a tener que pagar? El ITI. El ITI, que es el viejo y querido impuesto a la transferencia de inmuebles para personas humanas y que sigue vigente, para todo lo viejo sigue vigente, a la tasa del 15 por mil, que es un regalo. El ITI es un regalo y bueno, y por eso ahora progresivamente lo que apareció es este impuesto cedular para lo nuevo, pero lo nuevo son inmuebles incorporados
a partir del 1 de enero del 2018. Es como que Juan Pérez se compró una chacra en febrero del 2018, la alquiló, hoy la vende, bueno, entonces le va a corresponder el nuevo impuesto cedular. Y el nuevo impuesto cedular es la tasa del 15% sobre el resultado obtenido. Es distinto, es más gravoso. La tasa del 15%, pero sobre el resultado obtenido. Y se permite actualizar el valor de costo por índice de precios al consumidor. Entonces, porque ahora tenemos entonces varias cuestiones vinculadas con la venta de inmuebles rurales. ¿Qué impuesto puede corresponder? Puede corresponder el ITI, puede corresponder el nuevo impuesto cedular o puede corresponder el tradicional impuesto a las ganancias. ¿Sí? Con respecto al impuesto cedular, vamos a ir rápido porque ya vimos que si se trata de un productor que está explotando su propio campo, bueno, ahí no le corresponde el impuesto cedular, lo aclara la reglamentación, ahí le corresponde el impuesto a las ganancias, porque el que está vendiendo en realidad es la empresa unipersonal y no el productor. No Juan Pérez, sino la empresa unipersonal Juan Pérez. Bueno, magia, que lo veo difícil, algunas cuestiones del impuesto cedular, la transferencia es igual que el impuesto a las ganancias, es escritura o posesión lo que ocurre primero. Estamos hablando de se consideran vendidos. Con la escritura o posesión lo que ocurra primero. Esto es en el ITI, en ganancias o en el nuevo impuesto cedular. En el nuevo impuesto cedular se imputa por lo percibido. Ya dijimos que el ITI tiene una persistencia en el tiempo y todo lo anterior al 1 de enero del 2018, en la medida que no sea empresa unipersonal, que sea una persona humana que está vendiendo un inmueble rural inexplotado o un inmueble rural arrendado, le va a corresponder entonces el ITI si es viejo, anterior al 1 de enero de 2018, y el nuevo impuesto cedular si es un inmueble adquirido a partir de tal fecha. Esta es la aclaración que el reglamento menciona con respecto a las empresas unipersonales. Ni se le ocurra, Juan Pérez, usted tiene una empresa unipersonal, usted es productor agropecuario, va a vender el campo que está explotando como productor agropecuario. Bueno, le va a corresponder el impuesto a las ganancias tradicional, porque es un sujeto empresa. Entonces va a tener que determinar el resultado y va a imputar, va a tener que tributar en función a la escala progresiva del artículo 94 de la ley, porque es una persona humana. Entonces, estos son los casos que, bueno, lo mismo que estamos viendo antes. ¿Cuáles son las situaciones? Una persona humana arrienda el campo y lo vende y le va a corresponder el ITI o el nuevo impuesto cedular según la fecha de incorporación de ese inmueble al patrimonio de la persona. Si es unipersonal, ganancias a morir. Y fíjense que tenemos antecedentes, no lo vamos a detallar en esta charla que es breve, pero hay fallos que ratifican que si es una empresa unipersonal y vende el inmueble, quien está vendiendo es la empresa unipersonal. Y hay que tener cuidado que, bueno, si en realidad se trata de un inmueble que no estaba siendo explotado, no hay que ponerlo nunca dentro del activo del patrimonio neto de una empresa unipersonal, porque después hay que discutir esa cuestión, que fue lo que pasó en estos fallos que acá están mencionados. Bueno, pero ¿qué pasa? Las personas pueden ir cambiando a lo largo del tiempo. Juan Pérez es empresa unipersonal agropecuaria, pero en un momento determinado dice, no, yo no quiero seguir más con esta historia, voy a vender la última cosecha y voy a arrendar el campo. Bueno, ok, y cuando lo vendo, ¿qué impuesto voy a pagar si después lo vendo? Y acá hay que cumplir con un plazo que es el plazo de 2 años, o sea, 2 años de la desafectación. De la última operación comprendida en la actividad específica. Para irse del mundo, que esto puede ser una planificación fiscal, porque impuesto a las ganancias es catastrófico, en cabeza de los sujetos empresa, cuando venden inmuebles rurales es catastrófico, y ahora rápidamente vamos a recordar por qué es catastrófico, porque no te permiten actualizar el valor de costo, fundamentalmente, entonces estás comparando peras con manzanas, y termina siendo prácticamente un gravamen a la tasa del 35% sobre el precio de venta, porque el costo no te lo permiten actualizar y es despreciable. Entonces, si Juan Pérez es unipersonal y se quiere ir del mundo de la producción agropecuaria y quiere vender el campo, lo que le conviene es esta suerte de desafectación que prevé hoy la norma, el artículo hoy ex 72, hoy es 103 del 133 del reglamento, si mal no recuerdo, bueno, y que dice que
tiene que pasar 2 años. Tiene que pasar 2 años desde el momento en que Juan Pérez realizó la última operación comprendida en la actividad específica. O sea, por ejemplo, vendió la última cosecha o vendió los animales. Después que hizo, arrendó el campo. Transcurridos 2 años, lo puede vender y ya no le corresponde más el impuesto a las ganancias. En todo caso, le va a corresponder el ITI o el nuevo impuesto cedular. Cuando uno habla de ganancias versus ITI, es el día y la noche, el agua y el aceite, River y Boca. Bueno, ayer Boca le robaron el partido. La cuestión es que el 1,5%, o sea, el 15 por mil, que es el ITI, sobre el valor de transferencia del inmueble, es un regalo, es un impuesto muy barato. En cambio, compárenlo con pagar impuesto a las ganancias. El productor agropecuario vende el campo y el impuesto a las ganancias es prácticamente el 35% sobre el precio de venta, porque el costo, al no permitirse actualizar, pasa a ser algo despreciable. En la vida conviene ser monotributense, pero no hay tantos en materia de productores agropecuarios. Algunos sí, pero si es alguien que es monotributista agropecuario y vende el campo, la finca, la chacra, no le corresponde impuesto a las ganancias porque está exento obviamente del monotributo, y ese monto de la venta del campo, que es tan importante, no se cuenta, no suma, ni lo saca del monotributo, ni lo expulsa del régimen. O sea que otro motivo más para aferrarse al paraíso fiscal monotributense, donde lo que termina diciendo un dictamen 45 del 2005 de la FIP es que, bueno, va a corresponder el ITI, ¿no? Porque no corresponde impuesto a las ganancias. ¿Cuáles son los regímenes de retención? Ahí, ¿qué nos va a retener el escribano si alguien está vendiendo un inmueble, ¿no? Un inmueble rural? Si el resultado está grabado por impuesto a las ganancias, lo que retiene el escribano es el 3%, pero es solamente un pago a cuenta. Y hay casos donde podría alegarse que no retenga. Por ejemplo, el que vamos a ver a continuación, que es importante, que es la historia de venta y reemplazo, la opción de venta y reemplazo. Para el nuevo impuesto cedular no hay régimen de retención. Para el ITI, lo que va a retener el escribano es la totalidad del gravamen. ¿Por qué? Porque no hay declaración jurada de ITI. El ITI no tiene, es un impuesto muy humilde, no tiene declaración jurada, funciona a través de la retención que el escribano hace. Entonces, si Juan Pérez está alquilando un campo y lo vende, el escribano le retendrá el 15 por mil. Campo que se incorporó a su patrimonio antes del 1 de enero del 2018. Entonces, ¿cuál es el problema que tienen las sociedades o las empresas unipersonales que van a vender un campo que están explotando? Que salvo que hubiesen hecho el revalúo impositivo, está prohibida toda la actualización de valores. El revalúo impositivo no lo hizo casi nadie, porque era, recuerdan, por la reforma de Macri se podía revaluar, pero no convenía, era muy caro, había que pagar un impuesto muy significativo, tenía limitaciones en cuanto a cuánto se podía actualizar, había que reevaluar todos los bienes de las mismas características, con lo cual yo conozco muy pocos casos de empresas o personas que hayan optado por el revalúo impositivo. Entonces, pero ustedes me van a decir, sí, a partir de la reforma existe actualización de la 27430, sí, pero solamente para aquellos bienes, en este caso inmuebles, que se hubiesen incorporado a partir del 1 de enero del 2018, ejercicios iniciados desde el 1 de enero del 2018. Entonces, si el Mangrullo Sociedad Anónima está vendiendo el campo, que lo tiene desde hace 10 años, y bueno, el resultado es totalmente ficticio, porque es precio de venta versus costo histórico. Y entonces, ¿qué puede hacer? O lo discute judicialmente, pues, ¿no? El principio de no confiscatoriedad, a ver si puede ir por esa vía, que se considere confiscatorio el gravamen, y por el devengado exigible, por ejemplo, si venden cuotas, esa es una opción que puede, ¿no? Si vende un campo en cuotas, en vez de declarar todo el resultado en el ejercicio en el cual se otorgó la posesión o se escrituró, lo va a ir declarando en función a la exigibilidad de las cuotas. O la opción de venta y reemplazo, que la verdad es lo más conveniente y es lo que vamos a analizar ahora mismo, tratando de hacer magia en los 15 minutos que nos quedan. Entonces, estas serían algunas alternativas para una empresa, o un personal, o sociedad anónima, o SRL, que va a vender el campo. La opción de venta y reemplazo, de vengado exigible, también se le puede ocurrir, tengo una sociedad, vendo el paquete accionario, pero hay que ver si el otro quiere comprarlo, ¿no? Quiere comprar un campo, y nosotros le vendemos la sociedad. Bueno, hay que ver, ¿no? Si se pueden poner de acuerdo. Hay contingencias, puede haber problemas, y también hay un impuesto, que es el impuesto a la venta de acciones en cabeza de personas
humanas, que está grabado el resultado a la tasa del 15%. Acá una cuestión muy, pero muy puntual. Vieron que hay una ley de promoción de la vivienda y de la construcción. Y uno diría, ¿qué tiene que ver? ¿Qué me importa si yo estoy en el mundo rural? Bueno, porque por ahí alguien tiene un terreno o un campo, ¿sí? Y dice, soy el Mangrullo, tengo una chacra que está cerca de, no sé, de la zona de Escobar, estoy inventando, y resulta que puede ser bueno para un emprendimiento inmobiliario. Entonces, acá hay una ventaja para aquellos que vendan inmuebles que se destinen a emprendimientos inmobiliarios de acuerdo a este régimen de promoción que es la ley 27613. ¿Y cuáles serían las ventajas? Bueno, primero tiene que haber un emprendimiento inmobiliario, hay plazos, etcétera, pero si se cumplen con las condiciones, hay dos beneficios. Primero, que permiten actualizar el costo, por más que ese inmueble venga del año 1919 o 1943, se actualiza el costo por IPC. Entonces ahí va a haber un resultado real. Y en segundo lugar, que se va a tributar algo así como por lo percibido, porque se posterga el pago del gravamen hasta el momento de que el vendedor perciba la contraprestación. Entonces es un tema puntual, pero a alguien le puede llegar a interesar, ¿no? A alguien le puede llegar a interesar. Tengo un campo, tengo una chacra, tengo una finca, la verdad que está cerca de una zona urbana, podría realizarse ahí un emprendimiento para viviendas y entonces me puede convenir vender el inmueble por estas ventajas de actualización de costo y de diferimiento de pago. Y finalmente, en estos 12, 13 minutos vamos a hablar de la opción de venta y reemplazo. Ustedes saben que la opción de venta y reemplazo existe desde siempre en la ley de ganancias, ya estaba en réditos. Acá un punto importante que está de resalto, la norma no exige que los inmuebles sean amortizables, porque el FICO lo discutió. El FICO durante algún tiempo dijo no es válida la opción de venta y reemplazo para inmuebles rurales porque los campos no se amortizan. Y la verdad es que eso es totalmente falso y hay pronunciamientos del Tribunal Fiscal que lo descartaron de plano. Para decirlo en buen romance, es válida, era y será válida la opción de venta y reemplazo para inmuebles rurales. Era, es y será válida. No hay ninguna limitación ni legal ni reglamentaria. Lo que sí hay que tener cuidado porque la opción es interesante, pero hay una serie de pautas a cumplir. Una primera pauta que la verdad que es poco probable, pero bueno, hay que tenerla en cuenta, ¿no? Si alguien, un productor rural, se compró un predio, una chacra, una finca, hace 1 año y medio y ahora dice, no, me queda chica, me queda grande, voy a reemplazar, no estaría cumpliendo el plazo mínimo de afectación. O sea que hay un plazo mínimo de afectación que es de 2 años, 2 años, que convengamos que la enorme mayoría lo cumple, pero puede haber algún caso puntual donde no, entonces ahí hay que aconsejar a nuestro querido cliente, bueno, si son productores tienen que saberlo, que tiene que tener un plazo mínimo de afectación de 2 años. Si es 1 año, 11 meses y 29 días, no es válida la opción de venta y reemplazo, tiene que tener una afectación mínima de 2 años. Pero después está el plazo para todos aplicable, que es fatídico, fatal, que para reemplazar hay 1 año. El productor va a vender el campo y lo va a reemplazar, supongamos, por otro campo. ¿Por qué puede reemplazarlo? Por otro campo o por bienes muebles amortizables para ser utilizados en la explotación, por ejemplo, maquinaria agrícola. ¿Y cuánto tiempo tiene? Tiene 1 año. Si hoy, que es día, ya no sé en qué fecha estamos, pero hoy es 21 me acuerdo porque ayer fue el Día del Amigo, pero si no, no me acuerdo. 21 de julio, hay tiempo hasta el 21 de julio del 2022 para efectuar el reemplazo. Pero hasta ese día, si por X motivo no se puede escriturar y se termina comprando otro predio, chacra, finca, el 24 de julio del 2022, quedó afuera, no es válida esa opción. Entonces hay que tener cuidado en esos casos, no hay que jugar con los plazos al máximo, y si no se puede escriturar, en todo caso habrá que tratar de hacer un acta de posesión, ¿sí? Con certificación de escribano que le dé fecha cierta, porque los inmuebles se transfieren no solo por escritura, sino también con la posesión. También podría haberse adquirido con anterioridad. Esto es menos probable, pero puede ocurrir. O sea, puede ocurrir que el Mangrullo Sociedad Anónima, que vende hoy el campo, haya adquirido otro antes. Tendría que ser a partir del 22
de 21 de julio del 2020, o sea, un año para atrás. Y acá habla de que, bueno, si la amortización, los campos no se amortizan, ya sabemos, el inmueble rural no se amortiza, pero puede haber construcciones, puede haber galpón, puede haber inmuebles que sí se amorticen en ese campo, ¿sí? Entonces va a haber que devolver la mayor amortización que se computó en su momento. Pero acá lo más importante es que debe ejercerse la opción, ¿sí? Y debe cumplimentarse dentro del año, Acá también alguien podría decir, esto es menos probable para inmuebles rurales, pero si tenemos construcciones en el campo, uno puede decir, me compro otro y tengo tiempo para construir galpón, o tengo tiempo para construir el edificio, o tengo tiempo para construir la planta de silos, tengo tiempo 4 años. Tengo el terreno o lo compro dentro del año, tengo que iniciar la construcción dentro del año y tengo 4 años para finalizarla. Así que esto es una alternativa que para el que le venga bien y tenga el caso puntual es más que interesante, pues está difiriendo ese tema de la inversión en 4 años para finalizar la construcción. Acá el punto es, ¿de qué me salvo? ¿Por qué me conviene esto de venta y reemplazo? Y supongan que se está vendiendo, y acá invento cualquier número, se está vendiendo en 700 millones de pesos, y es un número inventado, y el valor de costo es 50. Entonces, ¿por qué? Porque no me permiten actualizarlo. Entonces hay una utilidad de 650 millones de pesos. Va a tener que pagar el 30% sobre 650 millones de pesos. Esto es absurdo, es ridículo, pero bueno, si voy por venta y reemplazo, zafo. ¿Y qué tendría que reinvertir? El valor de la venta, ¿no? Si estoy vendiendo en 700, tendría que comprar en 700 o más para no tributar impuesto a las ganancias, ¿sí? Pero el nuevo inmueble que compro, supongamos, en 900, el valor va a ser 900 menos la utilidad impositiva de la venta del inmueble anterior. Con lo cual, la verdad que es muy, pero muy interesante el tema de venta y reemplazo. Hay que tener cuidado con los requisitos, hay que informar en tiempo y forma, hay que ver en qué poder reinvertir. Se puede reinvertir en otro inmueble o también se podía reinvertir parte y parte en un inmueble y parte en maquinarias agrícolas, ¿sí? Entonces, el problema es cuando no se ejerce la opción, porque si no se ejerce hay que devolver, digamos, el resultado no declarado. En este caso eran 650 millones de pesos, que la empresa dice, yo no voy a pagar nada sobre esos 650 millones de pesos de utilidad porque voy a reinvertir. El año que viene voy a reinvertir. Entonces no me corresponde. Lo que sí voy a considerar es un menor valor del inmueble adquirido en reemplazo. O sea que mientras vaya reemplazando, nunca me va a pegar el impuesto a las ganancias. Entonces, hay una serie de puntos más o menos controvertidos, que yo no los voy a aburrir, ¿no? Si es válida la opción de venta y reemplazo para inmuebles alquilados. Acá se está refiriendo a una sociedad anónima. Una sociedad anónima del Mangrullo tiene un campo que explota y tiene otro campo que arrienda. Si vende el campo que arrienda, ¿es válida la opción de venta y reemplazo? Bueno, antes no, ahora a partir de la reforma de la ley 27430 sí. ¿Es válida la opción de venta y reemplazo, la que más nos interesa, para un campo? Porque el fisco lo discutió, dijo, no, no es válido, porque los campos no se amortizan. Bueno, nada que ver, eso fue descartado de plano, fallos antiestrella, Scarpatri, es válida la opción de venta y reemplazo para los inmuebles rurales, aunque no se amortizan. Pero ya me cansé, resulta que me voy a ir a Uruguay. Vendo el campo que tengo en desarrollo, me compro un campo en Uruguay, voy por venta y reemplazo. ¿Es válido sí o no? No. El fisco dice que los inmuebles tienen que estar ubicados en el ámbito territorial de la República Argentina. Pero yo quiero hacer una mezcla de venta y reemplazo y de vengado exigible. ¿Puedo? Y no está prohibido. El fisco primero era como que no le gustaba mucho, pero hay antecedentes donde dice que esto puede hacerse. O sea, puede haber una combinación de venta y reemplazo con devengado exigible. A alguien se le ocurrió, tengo una sociedad anónima, bueno, voy a voy a vender el campo y me compro acciones de otra sociedad anónima que se dedica a la actividad agropecuaria. ¿Eso es válido? De ninguna manera. No, pero mirá que indirectamente me estoy comprando un campo. No, estás comprando acciones. Si estás comprando acciones, no es válida, por más que esa sociedad que está comprando tenga uno o más inmuebles rurales y se dedique a la actividad agropecuaria. ¿Qué es lo que cambia con la ley 27430? Ya terminamos. No son cambios fundamentales. Uno de los cambios
es bueno, algunos tal vez sí, ¿no? Uno de los cambios es esta historia de soy una sociedad anónima, soy el mangrullo, tengo un campo que exploto y tengo otro que arriendo. ¿Puedo ir por venta y reemplazo por el campo que alquilo? Bueno, antes no, pero a partir de la reforma de la ley 27430 sí. Recuerden que esto es para sociedades, pues si fuese una persona humana que está arrendando un campo, cuando lo vende, lo que va a pagar es el ITI o eventualmente el nuevo impuesto cedular. Así que esta historia es para sociedades. Y lo que hace también la 27430 es reafirmar, pero esto es reafirmar, que es válida la opción de venta y reemplazo. Fíjense que está subrayado acá en el machete, en la diapositiva, incluso si se tratara de terrenos o campos. Pero esto es una reafirmación, no es algo nuevo. Desde siempre es así. Y otra cosa que sí cambia es, para un poquito, porque con venta y reemplazo había una de las pocas grandes ventajas por la no actualización. O sea, el productor agropecuario vendía, ¿sí? Y reemplazaba a valor histórico, con lo cual la inflación hacía de las suyas. Y claro, si tenía que reinvertir 700 millones, reinvertía 700 millones históricos, con lo cual era una reinversión mucho menor, ni que hablar con la compra de un terreno y la construcción de un edificio, ¿no? O de un inmueble. Bueno, todo esto cambia a partir de la 27430. No te hagas más el pícaro, ahora es todo valores actualizados. Si vos vendiste el campo en 700, para no pagar nada de impuesto a las ganancias, tenés que reinvertir 700 por el índice de precios al consumidor. Supongamos 40%, estoy inventando, tenés que reinvertir, no 700, tenés que reinvertir 7 por 4, 28, 980. Y lo mismo si no cumpliste con la opción de venta y reemplazo, cuidado, si no cumpliste con la opción de venta y reemplazo, antes había que devolver al balance impositivo la utilidad del ejercicio anterior sin ninguna multa, actualización ni nada, y ahora eso cambia, hay que devolverlo actualizado, ¿sí? Y eventualmente el fisco podría imponer algún tipo de multa. Y esto es medio comentario al margen, ¿no? Porque ya que hablamos de venta de inmuebles rurales, uno diría, el IVA no tiene nada que ver. Pues estoy vendiendo un campo y ¿qué tengo que ver con el IVA? Porque vendo tierra, la venta de tierra no está grabada en el IVA. No me hables de IVA, el IVA no tiene nada que ver. Alguien vendió un campo, nunca puede tener ninguna contingencia en materia de IVA. Vendiste el campo, vendiste la tierra, eso no está grabado, pasemos a otro tema. Cuidado, porque si en el campo existen sembradíos o existen instalaciones susceptibles de tener individualidad propia, eso está grabado. Habría que hacer un inventario y correspondería la gravabilidad, por ejemplo, de molinos, aguadas, bebederos, ni que hablar si hay animales, ¿no? Por supuesto. Y si hay sembradíos, eventualmente también habría que calcular el valor. El sembradío es lo que está sembrado, sementera, lo que está sembrado no ha sido cosechado. Habría que la ley dice cómo determinar el valor, cómo segregarlo, y eso estaría grabado, ¿sí? Que es lo que estamos diciendo en este machete. Cuidado, esto es una mini advertencia. Si estás vendiendo un campo, no es cierto que no haya ninguna contingencia en el IVA. Tenés que ver si hay instalaciones susceptibles de tener individualidad propia, que hubiesen adquirido el carácter de inmueble por accesión, como molinos, aguadas, bebederos, si hay cementeras, ¿sí? Si hay eventualmente construcciones y tenés que devolver el crédito fiscal oportunamente computado de esas construcciones. O sea que hay que analizarlo un poquito. No siempre no hay ninguna gravabilidad en el IVA, ¿no? En general, en campos más o menos importantes, hay alguna gravabilidad porque existen al menos instalaciones susceptibles de tener individualidad propia. Bueno, son las 9 horas y 59 minutos. Excelente. Y intentamos hacer algo de magia, pero un poquito rápido, ¿no? La idea es un pantallazo. Yo creo que lo principal de alquiler y venta de inmuebles está vinculado con cuidado con la gravabilidad, cuidado con si podemos o no ir por venta y reemplazo, es fundamental. Cuidado también con una cuestión, que yo no la comenté, pero la quiero decir brevemente. Si es una persona humana, vieron que las personas humanas cambian, van cambiando, cambian ¿no? Nosotros queremos cambiar de profesión, porque estamos cansados de ser contadores públicos, en cualquier momento cambiamos, pero pueden cambiar de, no sé, pueden cambiar de religión, pueden cambiar de pareja, pueden cambiar de sexo, de todo se puede. Lo único que dicen que no se puede cambiar es
equipo de fútbol. Eso tiene que ser siempre el mismo equipo de fútbol. Pero van cambiando. Entonces, Juan Pérez es productor agropecuario, hasta que se cansa de ser productor agropecuario y pasa a ser arrendador. Entonces, cuidado que las consecuencias en el caso de venta de inmuebles para personas humanas son completamente distintas si se trata, lo comentábamos antes, si se trata de una empresa unipersonal donde le pega el impuesto con todo su esplendor, pues es lo mismo que si fuese una sociedad anónima en el tema de que todo está grabado y tiene que tributar impuestos a las ganancias tradicional, o en el caso que es simplemente Juan Pérez arrendador. Y entonces ahí hay que ver qué tipo de contrato está celebrando Juan Pérez, un contrato de arrendamiento o un contrato de parcería. Cuidado con los contratos asociativos, porque en los contratos asociativos se considera que ambas partes son coproductores. Entonces sería Juan Pérez coproductor agropecuario. Y si es Juan Pérez coproductor agropecuario, en realidad es una empresa unipersonal agropecuaria. Y lo que lo puede salvar es lo que decíamos antes, dejar de ser terminar ese contrato y hacer el contrato de arrendamiento para desafectar ese inmueble de su empresa unipersonal agropecuaria. Bueno, pero esto pretendió ser un pantallazo de estos aspectos vinculados con alquiler y fundamentalmente venta de inmuebles rurales. Bueno, no sé cómo vamos, Mónica. Sí, tenemos algunas preguntas cortitas. Las dos primeras que tengo son respecto de la carta de porte. Marcos nos pregunta, dice, entiendo que el servicio todavía no está dado de alta en AFIP, ¿es así? Sí, yo hasta donde sé todavía no está dado de alta, pero en realidad vamos a ver, ¿no? Cuando la AFIP mostró las pantallas en un PowerPoint, pero yo inclusive no está vigente la norma, ¿no? Porque la norma va a estar vigente a partir del 1 de septiembre. Entonces, la verdad que no sé cuándo lo van a dar de alta o si lo van a dar de alta con anticipación para que se vaya aprobando, ¿no? Porque la norma no tiene vigencia hasta el 1 de septiembre. Y desde el 1 de septiembre hasta el 1 de noviembre tenemos, digamos, una suerte de aplicación conjunta, ¿no? Y pasa a ser obligatoria la carta de porte electrónica, carta de flete corto también electrónico, a partir del 1 de noviembre. Entonces yo creo que estamos en la etapa de consultas, digamos, de sugerencias, y veremos si algunas de estas se van a ir implementando, ¿no? Sí. Bien. Maura nos pregunta si el código de trazabilidad de grano ya no será necesario. No, sí, el código de trazabilidad de grano, todo sigue igual al respecto, ¿eh? El código de trazabilidad de grano sigue, inclusive la norma dice que se va a otorgar por cada carta de porte utilizada, se va a otorgar un código de trazabilidad de granos, ¿no? Eso sigue, eso sigue. Marinés nos dice, otra cuestión que va a complicar al productor y a quienes les asistimos es que no se va a poder pedir con mucha anticipación. Actualmente tiene una vigencia de 2 meses y ahora solo 5 días. Por lo que exacto. en consecuencia se va a formar un hermoso cuello de botella, más allá de los problemas de conectividad que, bueno, habíamos hablado en la charla. Sí, agradezco la acotación, es verdad, porque lo que está planteando la FIP es que solo va a tener una vigencia de 5 días, con lo cual eso, si no se cambia, va a ser un problema. Esperemos que lo modifique. Sí, pasamos de 60 días a 5 días, efectivamente. Bueno, Vanessa nos dice, buen día, dentro de los incumplimientos que limitan la entrega de carta de porte está la no presentación de bienes y asociaciones, de acciones societarias, que en el caso de una ex sociedad de hecho, dice, se termina haciendo con ganancias personas físicas y, por ejemplo, este año uno venció en junio y aún se está trabajando con ganancias. Sí, en realidad los vencimientos son los vencimientos que la FIP va, digamos, en algunos casos prorrogando, y a veces bien y a veces mal, porque, por ejemplo, el responsable sustituto, acciones y participaciones, que se está refiriendo la Exacto, colega, acciones y participaciones. no se prorrogó, No. y las declaraciones de ganancias personas humanas y bienes personales, tenemos la prórroga ahora hasta 10 de agosto arranca, veremos si ahí termina o si lo vuelven a prorrogar, no sé. El año pasado recuerden que terminó también en agosto y yo creo que mucho más no lo van a prorrogar, tal vez la consideren
en términos hasta fin de mes, pero todos estamos sufriendo con este tema de declaraciones Sí. juradas y con, bueno, todavía datos que recién ahora nos empiezan a suministrar o cosas que faltan, vieron que no es fácil, no es fácil para los clientes, no es fácil tampoco para nosotros, pero bueno, estamos ahí en la lucha. Sí. Bueno, Horacio nos pregunta, ¿el alquiler de un campo agrícola en un convenio por medio de cartas reversales debe pagar sellado en provincia de Buenos Aires? No, a ver, el tema de sellado es una buena pregunta también. No tocamos impuestos de sellos. Impuestos de sellos es una rémora del pasado, pero obviamente sigue existiendo. Ingreso bruto también es una rémora del pasado. Son impuestos que no van a desaparecer porque las necesidades de los fiscos son cada vez mayores, de los fiscos provinciales. Al revés, se borró con el codo lo que se escribió con la mano, el consenso fiscal, así que ahora tienen vía libre para aumentarlos. Y sellos es un impuesto bastante maldito. Entonces, para tratar de evitarlo, muchos van por la carta oferta, y bueno, la carta oferta en la medida que se confeccione adecuadamente, no debería pagar impuestos de sellos porque no tenemos un documento que sea autoválido, autosuficiente. Es alguien que oferta, el otro le dice que sí, a través de hay que ver, ojo, no tiene que estar reproducido digamos, los aspectos principales, no tiene que haber firma en el mismo documento de ambas partes, pero es algo habitual, se hace habitualmente el tema de carta-oferta y no tributa impuesto de sellos, ¿sí? No tributa impuesto de sellos. Bien. Mauro nos pregunta, ¿el contribuyente puede desafectar un inmueble que va a destinar a la venta y mientras tanto puede tener otros inmuebles afectados a la actividad de producción? Ah, muy buena también la Claro. pregunta. Sí, por supuesto, pues si se trata de, digamos, cada inmueble es separado, ¿no? Volviendo al ejemplo de Juan Pérez. Juan Pérez por ahí tiene un campo en Tres Arroyos y tiene otro en Córdoba. Y bueno, son dos explotaciones. O en provincia de Buenos Aires, tiene dos explotaciones distintas. Resulta que una la sigue explotando y la otra la desafecta. Yo creo que es válido que la desafecte porque ya tiene otra, digamos, otra función completamente distinta, la está arrendando, pasaron más de 2 años, para mí es absolutamente válido, ¿sí? Es Bien. absolutamente válido. Es como si estuviese desafectado, ¿no? Hay un fallo famoso que Funari Roberto lo atacaron porque lo había declarado un viñedo inexplotado dentro del patrimonio neto de la explotación agropecuaria y en realidad ese campo estaba inexplotado durante varios años y la venta de un campo inexplotado no está grabado, por más que tenga otros 8 campos o viñedos explotados, o sea que hay que analizar uno por uno, son separables. Acá nos preguntan, siendo un productor agropecuario, si recibís un campo por herencia de parentesco de tercer grado y la cláusula es que se venda para recibir la herencia, ¿cómo se graba? A ver, se recibe un campo por herencia Sí, en tercer y grado de parentesco, pero dice que incluye una cláusula de que para recibir esa herencia hay que venderlo. ¿Cómo estaría grabado? no, a Esa, ver, si alguien recibe un campo por herencia y después lo vende, si es una persona humana, más allá de esto del grado de parentesco, ¿no? Por herencia, legado, donación, lo que hay que ver es la fecha de ingreso de ese inmueble para el causante, ¿no? El causante. La tía Maruca murió y el sobrino hoy heredó el campo. Bueno, lo vende inmediatamente. ¿Qué impuesto paga? Y bueno, hay que ver qué es lo que estaba haciendo tía Maruca. Supongo que tía Maruca estaba alquilando ese campo y bueno, le va a corresponder el ITI. ¿Por qué? Porque lo que hay que ver es la fecha de ingreso al patrimonio de ese inmueble para el causante, que es tía Maruca, no la fecha de la herencia. Entonces, pero estamos hablando de un inmueble inexplotado o arrendado. Si tía Maruca era productora agropecuaria, bueno, me parece que ahí hay todo un tema de continuidad, ¿no? Si no lo desafecta, ahí tendría que desafectarlo, porque si no habría una continuidad en la explotación y le correspondería el impuesto a las ganancias tradicional. tradicional. Bueno, más o menos eso sería en líneas generales. Bien. Ciro nos dice, buen día, en el caso de una sociedad indivisa, la cual se escrituró antes del 2018, ¿corresponde una tasa del 15 sobre el monto total de la venta? ¿Solo sería necesario ese impuesto a la hora de vender?
¿Habla de una sucesión indivisa? Sí, sociedad indivisa, sí, supongo que será una sucesión indivisa, la cual se escrituró antes del 2018. Bueno, a ver, de nuevo, si los bienes se incorporaron al patrimonio con anterioridad al 1 de enero del 2018, le va a corresponder el ITI. Siempre estamos hablando de un inmueble arrendado. Si el inmueble está destinado a la producción agropecuaria y sigue estando explotado, en mi criterio ahí el FICO va a atacar, va a decir, no, acá hay una continuidad de la empresa, sigue siendo una empresa unipersonal y le va a corresponder impuesto a las ganancias. Salvo que lo desafecte, ¿no? Que lo alquile por 2 años o que lo desafecte por 2 años y ahí sí el inmueble deja de estar en cabeza de la empresa unipersonal, migra, se desafecta y pasa a pertenecer a la persona humana, ¿no? Bien. Pero sí, es importante lo de la fecha del 1 de enero del 2018, hay que ver qué pasó, si fue antes o después del 1 de enero del 2018, siempre para inmuebles arrendados o inexplotados. Si fuese un inmueble que está siendo explotado, para mí hay una continuidad en la explotación y tendría que desafectarlo, con lo que dice el artículo 133 del decreto reglamentario, dejando la actividad, vendiendo la producción agropecuaria y arrendándolo a partir de cierto momento. Y tiene que dejar pasar 2 años para que se produzca la desafectación. Bien. Mauro nos Pero como ven, hay un montón de casos puntuales. Sí. O sea que hay que tener cuidado porque todos son casos distintos. Todo, sí, no van por lo general. Bueno, Mauro nos pregunta, ¿venta y reemplazo es aplicable a personas humanas? Sí, si es una persona humana que está en el mundo de la tercera categoría, por el tema de que tiene una actividad empresaria, sí. Y si es, inclusive, si es una persona humana profesional de cuarta categoría, también estaría aceptado la venta y reemplazo. Bien. Martín nos pregunta, la reducción de capital por retiro de socio en una SA, ¿cómo se toma de acuerdo a la nueva ley? Se retiraría con tierra, se retira con tierra, dice. Claro, se lleva una porción. Ahí hay que tener cuidado porque el FICO en un dictamen, en realidad podría ser válido, ¿no? Uno diría, está perfecto, pero el FICO en algún dictamen interpretó que se trataba de, digamos, que estaba agravado, que correspondía también la agravabilidad, ¿no? Que esta reducción de capital de alguna manera implicaba que te estaba sacando el inmueble de encima y que correspondía a la agravabilidad. Pero es un dictamen bastante viejo que ha sido bastante criticado por la doctrina. Pero, ¿por qué? Porque uno ve de qué manera puedo salir, ¿no? Para no pagar impuesto a las ganancias si tengo un inmueble. Y bueno, lo hago a través de una reducción de capital. El FICO no le gustó nada y dijo que no. Bien, tenemos 2 preguntitas más y ya damos por terminado. Igual si surge alguna consulta nueva, la envían a nuestros canales de consulta, al mail o al WhatsApp y el contador se las va a responder. Marcelo nos pregunta, si la carta de porte hay que completarla previa a la carga, ¿qué pasa con los kilos? ¿Se puede dejar en blanco y poner los kilos después de cargar el camión? Y en principio parece que no. Habría que poner, eso fue una de las cuestiones que planteó la Federación de Colegios de Graduados, el tema de los kilos, y poner kilos estimados, pero no se podría dejar en blanco. Así que está dentro de las preguntas que le hicieron a la FIP, el tema de qué hacer con los kilos, que muchas veces no se conoce con exactitud, ¿no? El tema de completar los kilogramos que lo tiene que completar el emisor, ¿no? Pero sí, está dentro de los planteos de ser más precisos con respecto a la determinación de los kilos y si se puede trabajar con kilos estimados. Bien, y por último, Franco nos pregunta, ¿las sociedades anónimas siempre van por el impuesto a las ganancias? ¿No hay forma de aprovechar el ITI? Y lamentablemente no, esas son decisiones que se toman, digamos, al principio. Franco, saludo Franco. La cuestión es que son decisiones que se toman al principio, ¿armo una sociedad, sí o no? Y bueno, armo una sociedad, me conviene por esto, por aquello, y qué ventajas y desventajas tengo desde el punto de vista impositivo. Y bueno,
En una sociedad, lamentablemente, todo lo que hace en la vida, todo lo que haga en la vida un sujeto de empresa, está siempre grabado por impuesto a las ganancias. No tiene forma de salir, todo está grabado. Sea habitual, no habitual, por única vez, mirá que tengo un terreno inexplotado, mirá que yo no me dedico a esto, mirá que es un enriquecimiento a título gratuito, mirá que es un subsidio, mirá, todo, está todo grabado. Entonces, ese es el problema, ¿no? En cambio, las personas humanas tienen la ventaja de que no está todo grabado, o si es un inmueble, les puede corresponder el ITI o el nuevo impuesto cedular. O sea, pero claro, el asunto es por ahí hacer una planificación, por ahí mamá que siga siendo dueña del campo, si se puede, y que se lo alquile a la sociedad, ¿no? Entonces, mamá cuando va a vender el campo no va a pagar, digamos, ganancia, va a pagar el ITI. ¿Sí? Eso puede ser. La medida que tengamos el campo a nombre de una persona humana, y bueno, que sigue estando a nombre de la persona humana. Armamos una sociedad, que es la sociedad que va a ser la sociedad productora, y se hace un contrato de arrendamiento, y eso parece cerrar bastante bien. Para mamá es una renta agravada de primera categoría, el arrendamiento, pero para la sociedad es deducible como gasto. Y el día que se vende el campo, ¿quién vende? Mamá, y no paga impuesto a las ganancias. Paga el ITI, que es un regalo, si el campo lo tenía de antes, o si el campo lo compró a partir de enero del 2018, el nuevo impuesto cedular, que igual es muchísimo menos que el impuesto a las ganancias tradicional. Bien. Bueno, Osvaldo, a ver, se ingresó. Una más. Buen día. En una SRL que alquila un campo y lo quiere vender, ¿cómo es mejor realizar la venta para no tributar el 15% de las acciones? Una SRL tiene un campo y lo Alquila quiere un vender. campo y lo quiere vender. Sí, la SRL es dueña de ese campo, que lo alquile o no lo alquile, lamentablemente, ya dijimos, para la SRL o para una sociedad anónima es irrelevante porque está grabado cualquier cosa en cabeza de una sociedad, lo utilice para la producción, lo arriende, está siempre grabado en cabeza de una sociedad, va a pagar el 30% de tasa proporcional sobre el resultado obtenido y no se admite actualizar el costo, salvo que lo hubiese adquirido a partir de ejercicios iniciados de 1 de enero del 2018. Así que, lamentablemente, cuando lo venda le va a corresponder el impuesto a las ganancias tradicional, no tiene alternativa. No me acuerdo qué más decía la pregunta. No aclara mucho más, que es una SRL que alquila el campo y lo quiere vender. Lo que consulta en realidad es cuál sería la mejor forma de vender la No, las alternativas son las que planteamos antes. Hoy sí puede ir por venta y reemplazo, por más que lo alquile, es una sociedad anónima, o una SRL el Una mangrullo. SRL. Tiene un Sí. campo y lo alquila. Bueno, puede ir por venta y reemplazo, qué sé yo, pero hay que ver si quiere reemplazar. Sí, ahora Puede. Marcelo nos agrega, ¿es mejor vender la sociedad? Vender la sociedad. No, y si vende la sociedad, lo que pasa, el problema es con el comprador. Hay que ver si el comprador quiere comprarla a una SRL. ¿Por qué va a querer comprarla? Por ahí puede comprarla porque es una SRL sólida, tiene una marca, ¿no? Tiene digamos, un valor intangible importante y bueno, le puede convenir, pero el que está comprando una sociedad sabe que por ahí está comprando un problema, por ahí contingencias impositivas, previsionales, hay que hacer toda una auditoría de compra, pero supongo que sí, que les convenga a ambos. No es gratis. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que está grabado es la venta de las cuotas sociales por parte de los socios de la SRL que están vendiendo la sociedad, o la venta de acciones si fuese una sociedad anónima. ¿Qué tasa? Tasa del 15%. ¿Sobre qué se aplica? Sobre el resultado. ¿Cuál es el resultado? El precio de venta de esas cuotas sociales o de esas acciones menos el costo, ¿sí? Y entonces hay un impuesto. Es más barato que, obviamente, que el impuesto a la ganancia tradicional, pero es una suerte de impuesto cedular que grava la venta de acciones y de cuotas de SRL. Si todos están de acuerdo, puede ser una buena alternativa. El problema es que el comprador tiene que estar de acuerdo en comprar una sociedad. Bien. Bueno, damos por terminada la charla de hoy. Igualmente, si surge, como decía antes, si surge alguna consulta adicional cuando repasen la documentación que les enviamos, nos pueden mandar un mail o una consulta al chat y va a ser respondida. Por ahora ya se están despidiendo. Muchas gracias, nos saludan. Muy Bueno, buena la muchas gracias. exposición.
Gracias, contador, muy buena su exposición. Bueno, nos están saludando todos los participantes. Así que bueno, Osvaldo, Bueno, muchísimas gracias. Nos queda una charla más este año. claro, y vamos a seguir con este esquema de, digamos, una parte de actualidad y un tema de planificación fiscal. Sí, Exacto. sí, sí. Bueno, que tengas muy buen Bueno, día. gracias Mónica, gracias por todo. Gracias a todos también. Nos estamos viendo en la próxima. Muchas Chao, gracias chao. por participar.